unos momentos concluyó en efecto la manifestación y el mitin que realizaron los estudiantes del Politécnico allá en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde dieron a conocer, donde entregaron la contrapropuesta o la respuesta más bien a el gobierno respecto del pliego petitorio que originalmente ya había sido aceptado, pero que ellos rechazaron por considerarlo insatisfactorio, y se abre nuevamente un compás de espera hasta la próxima semana, el martes, para conocer cuál puede ser la respuesta del gobierno, mientras el conflicto va, por un lado, entre los que creen que pueden causarse y mantenerse dentro de los cauces institucionales en el que hasta ahora se ha dado, y los que comienzan a verlo con suspicacia y preguntándose si hay alguna intención de mantenerlo artificialmente. Entre estas dos posiciones vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas con dos miembros de la comunidad politécnica, un profesor y un representante del sindicato. Soy José Buendía, estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos directo aquí al foro a tener nuestro debate. Los estudiantes del Politécnico mantuvieron el paro por encontrar insatisfactoria la respuesta del gobierno a sus demandas, a pesar de que resultó afirmativa en los 10 puntos que planteaba su pliego petitorio. La Asamblea General Politécnica consideró que la respuesta de la Secretaría de Gobernación es incompleta e imprecisa, lo que les permite mantener la huelga. Una tercera manifestación convocada por ellos recorrió hoy las calles de la Ciudad de México y se comprometieron a dar la respuesta postergada a las autoridades, pero antes trascendió que ahora plantean participar en la elaboración del reglamento interno y selección del nuevo director. En su respuesta, la Secretaría de Gobernación, la Asamblea General Politécnica, señaló que la Secretaría de Educación Pública no tiene facultades para cancelar el reglamento interno y los planes de estudio aprobados por la dirección del IPN, los cuales dieron origen al movimiento estudiantil. Además, demanda que para sentar las nuevas bases normativas del IPN se proceda a la participación directa a través de un Congreso Nacional Politécnico con carácter resolutivo y refundacional. La Asamblea también solicita en el punto 8 que el presupuesto de egresos 2015 contemple un incremento del 8% del PIB al presupuesto de educación, así como un incremento al 2% del Producto Interno Bruto para investigación en ciencia y tecnología. En ambos rubros se demanda un aumento a la casa de estudios. Posiciones. Número 1. Los estudiantes politécnicos manifestaron que la respuesta es utilizada como un instrumento mediático para desmovilizar a los estudiantes, planteando respuestas sin sustento y sin compromiso para su cumplimiento. Número 2. El secretario de Educación, Emilio Chuaifet, expresó sobre las objeciones de los estudiantes que el gobierno volvió a contestar. Entonces, queremos precisar con ellos cuáles son los términos, cuáles son los alcances, cuáles son las aspiraciones de esta comunidad de excelencia. Número 3. Por su parte, el senador Raúl Morón, secretario de la Comisión de Educación, reclamó al titular de la SEP que a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE se les dio un trato distinto al que la Secretaría de Gobernación les dio a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Yo me quedé sorprendido cuando el Instituto Politécnico Nacional salió el secretario de Gobernación a escuchar el pliego petitorio y en 5 días fue y dio respuesta concreta, expresó. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros este viernes difícil de manifestaciones, de marchas en la ciudad, precisamente de estudiantes del Politécnico, conflicto sobre el cual hoy vamos a intercambiar puntos de vista con dos invitados a los que agradezco mucho que hayan llegado hasta este estudio, en efecto, en una tarde tan complicada. Muchas gracias, Reinaldo Rocha Chávez. Muchas gracias a ti, José. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Él es profesor, investigador de la Coordinación General de Información e Innovación Educativa. De investigación. De formación e innovación educativa. De investigación e información educativa del IPN. Y nos comentaba incluso, ya lo expondrá más tarde, pero una de las áreas donde se realizaron algunos de los programas de nivel medio superior que han sido blanco de los cuestionamientos de parte del movimiento estudiantil. Y está con nosotros también, me da muchísimo gusto, Silvio Lira. Silvio, mucho gusto. Un placer tenerte aquí. Gracias, José. Silvio Lira es fundador, consejero del sindicato del IPN. Así es, trabajador del IPN. Bueno, vamos a empezar, si quieren, directamente sobre el tema. Yo creo que una de las preguntas que hoy está rondando a los que han seguido este conflicto, que han sido
muchísimos en el país y por supuesto en la Ciudad de México, es a qué atribuir o cómo explicar el que haya sido rechazado el pliego petitorio si había sido prácticamente aceptado casi en su totalidad. ¿Son válidos los argumentos que están utilizando los alumnos en el sentido de que, aunque fue respondido afirmativamente por parte del gobierno desde hace unos días, es insatisfactoria la respuesta? ¿Cómo lo ves? Pues te platico mi primera impresión. Yo cuando vi la respuesta del secretario de Gobernación, y mis colegas de oficina no me podrán dejar mentir. Seguramente seguramente ahí están viendo. Lo que yo expresé es, les dieron todo, o sea, esa fue mi impresión. Ahora, también he visto los argumentos de los muchachos, y los muchachos dicen, no queremos ese tipo de respuestas, queremos que nos pongan precisiones de cómo se van a llevar a cabo, aterrizar esas respuestas a nuestras demandas, y me parece que en ese sentido, hasta el momento, es una posición todavía razonable, es bastante razonable. Pero eso se junta con que el secretario Emilio Chauffé, del secretario de Educación Pública, pues acaba de tomarle la palabra y dice, pues yo me siento a platicar con ustedes y vamos a ponerle fecha para el cumplimiento, y así lo dijo, fecha para el cumplimiento de cada una de las demandas, aunque también empezó a poner acotaciones, que el nombramiento del director general es una facultad de la autoridad educativa y del secretario general del instituto, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que todavía estamos en un margen en el que los actores se están comportando de una manera bastante civilizada, positiva, y todavía hay un diálogo, aunque entre los alumnos yo empiezo a ver algunas divisiones y algunos problemas de diálogo entre ellos mismos, ¿no? A ver, varias cosas sobre la mesa. Me gustaría empezar primero por las afirmaciones que hace Reinaldo, a ver si tú las compartes. Uno dice, le parece que les dieron todo a los alumnos, pero al mismo tiempo le parece que es entendible la respuesta o la demanda de falta de precisiones de parte de los alumnos, y hasta ahora ve que el conflicto se mantiene dentro de causas razonables. ¿Tú compartes esa postura? Lo que pasa es que aquí hay algo que no se ha, es decir, no se ha platicado ni se ha dicho dentro del instituto, que esto que surgió es la punta del iceberg. El problema del instituto, este conflicto viene de mucho más atrás, nada más que no se había digamos, manifestado. Le tocaron el corazón, como dicen, en ingeniería civil, y fue la primera que surgió. Ingeniería civil porque, bueno, las características que tiene la carrera se presta muchísimo, digamos, podemos ver que hay maestría y doctorado en hidráulica, maestría y doctorado en estructura, o sea, es una carrera amplísima, es muy vasta en su mucho más compleja. Mucho más inclusive que cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver, digamos, que surgió, digamos, a esta altura, pero el problema viene de más atrás, el problema viene directamente del propio modelo como lo impusieron. Desde ahí viene. ¿Puedes explicarlo un poquito más? O sea, el modelo la punta del iceberg de un programa mayor. ¿Cuál es el programa mayor? El problema viene directamente desde que se impuso el modelo educativo en el instituto. Desde ahí viene el problema. Y se fue aceptando escuela por escuela, cada director adoptó su posición y, sobre todo, inclusive, ni siquiera participaron de una forma colegiada todas las academias. Ese ha sido uno de los conflictos que se ha generado a nivel de magisterio. O sea, el problema grave es la imposición del modelo educativo. Desde ahí empezamos con ¿Comparte, Reinaldo, esa postura? No la comparto. Mira, el modelo educativo a mí me tocó estar en la reunión en el año 2000, en el que el entonces secretario académico Enrique Villa Rivera, que posteriormente fuera director general, reunió un grupo de académicos del instituto en el auditorio que le llamamos el Queso. Es un auditorio grande, éramos 1000, debemos de haber sido unos 900, 800 docentes. Y recuerdo muy bien el primer planteamiento que hizo Enrique Villa. El modelo educativo del instituto se ha agotado. Y yo comparto su opinión, en efecto. Yo creo que el modelo educativo del instituto estaba agotado. Y vino un proceso largo desde el 2000. El modelo educativo se publica en el 2004. Entonces hubo un proceso largo de diálogo, de negociación,
es posible que no estuviera toda la comunidad involucrada en ese proceso. Sin embargo, sí se recuerda, incluso hasta gente en contra que le metió mano al reglamento, le escribió, que pasó por diferentes opiniones de la institución, quizás no en un debate más amplio y académico, eso sí habrá que reconocerlo, pero fue un proceso de 4 años, desde que empezó esa declaración de Enrique Villa hasta que finalmente se publica en el 2004 el libro número 1 de la Reforma, que se llama Un nuevo modelo para el Instituto Politécnico Nacional. En principio yo sí comparto los principios del modelo. A mí me parece que no es tanto el número de años y cantidad de horas que dediquemos, y después podría yo dar datos sobre eso, sino la manera en cómo se usen esas horas con los alumnos, de trabajo con ellos, de aprendizaje. Ahora, de 2004 a hoy hay una década, y hoy nuevamente el movimiento, después de que el Poli había estado ausente de las calles durante mucho tiempo, o sumándose a algunos movimientos, salta, se convierte en protagonista, y otra vez el tema es una crítica directa, por lo menos un cuestionamiento de parte de los estudiantes, diciendo, oigan, estamos fuera, no estamos participando en la elaboración del reglamento, queremos hacerlo, queremos participar en la elaboración de los planes de estudio, y además queremos hoy, lo acabas de mencionar tú, elegir hasta el nuevo director. ¿Ustedes estarían de acuerdo con todo eso? No, o sea, no por ahí. Yo creo que ahí tenemos una ley orgánica en la cual, digamos, la facultad la tiene el presidente de la República, y en todo caso podría hacerse, digamos, por parte de la comunidad, propuestas, ¿no? Que eso no creo que le dañe a nadie. Pero tanto decir como nos vamos a la elección, ese es otro boleto. Sí. O sea, ahí no hay yo diría, no hay las condiciones para ello, ¿no? Estamos hablando de una población de 150, 170 mil, ¿y dónde quedamos los profesores y dónde queda el personal de apoyo? Contra 25 mil. Entonces, como que no, para mí, no es adecuado esto. Es más, yo quiero retomar lo que dijo directamente aquí Reinaldo. Sí. Mira, en el instituto, si tú agarras la parte administrativa del instituto, son no menos de 1.500 entre los directivos, y con eso siempre ha sido. El estilo que ha existido en el instituto de la participación de la comunidad siempre ha sido muy selectiva. Es que nadie me haga mucho ruido. O sea, es una institución más bien vertical, claro, totalmente, muy concentrada en la cúpula, totalmente, muy digamos, tecnocrática. Totalmente. Hay excepciones. O sea, sí se permite, como dicen por ahí, uno que otro te cuestione, pero ya se sabe cuál es el carácter, el amigo, cosa por el estilo. Inclusive yo platiqué una vez con Villa en 2008, cuando nos dimos la toma de nota, y le comentaba yo a él exactamente eso: oye, Enrique, necesitamos preparar cuadros dentro de la administración. Me dice, no, yo tengo amigos que me cuestionan, es más, los invito para que me cuestionen. Bueno, sí, pero esto no es de amigos, ¿no? Sí. Entonces, no se ha abierto. En el instituto tenemos un problema de que no hay los espacios suficientes para entrar directamente al debate. A ver, si estoy leyendo lo que dice Silvio, lo llevo contigo, y el problema de fondo del instituto es democratización interna. Sí, pero y yo creo interno. Que ha habido espacios ejemplares donde ha ocurrido. Mira, el Reglamento General de Estudios lo intentó modificar Enrique Villa siendo director, y eso derivó, y además sin el consenso suficiente de los estudiantes, sin el consenso suficiente de la comunidad, de manera vertical, un tanto vertical, y eso derivó en una marcha que salió del Museo de Antropología Histórica, multitudinaria, que llegó hasta Dirección General, y que provocó que esa misma tarde, es más, mientras la marcha transitaba, el reglamento fue derogado. Ni siquiera llegaron a tocarle la puerta a Enrique Villa. El reglamento ya estaba derogado cuando la marcha llegó a Dirección General del Instituto. Pero después vino un proceso, estando quizás ya la maestra Yolosóchitl en la Dirección General. La emisión del reglamento con Yolosóchitl. Decíamos, los antecedentes son problemas de democracia interna y, digamos, de cierta emisión de reglamentos y leyes sin la suficiente participación y el consenso. Sí. ¿Cómo valoras ya este último tramo? Déjame hacer un antecedente intermedio que fue ejemplar. El Reglamento General de Estudios, que hoy está vigente, que es diferente al interno, tuvo un proceso de consulta muy interesante.
se hizo una primera propuesta, se imprimió en cuadernillos, se imprimieron literalmente decenas de miles de cuadernillos con la siguiente estructura: artículo a modificar y un espacio en blanco para que la comunidad escribiera sus opciones, Al principio la gente no creyó, dijo, no me vas a tomar en cuenta esto que yo estoy escribiendo. Literalmente a mí me tocó verlo, las cajas llenas de cuadernillos, las secretarias y el personal, jefes de departamento, transcribiendo en un programa informático estas opiniones de la gente, y la gente cuando recibía el reglamento, pusieron lo que yo dije. Se hizo 6 ocasiones. Por la 5ª ocasión se paró la actividad académica del instituto y 2-3 días, por la conducción de los consejos técnicos escolares, las aulas se hicieron talleres de análisis del reglamento. Y ahí estaban los alumnos, nos repartimos por capítulos y tú asistías al conjunto de artículos que más te interesaba, a debatir, a proponer cambios, etcétera. Imagínate lo que es imprimir decenas de miles de cuadernillos, 6 ocasiones, realmente hacer modificaciones 6 ocasiones consecutivas. Obviamente que cuando llegó la última versión que se presentó al consejo, las objeciones ya habían sido deliberadas, ya habían sido procesadas, y mucha gente que llegaba, es que no pusieron mi opinión. ¿Qué opinaste? Yo dije esto. Ya viste cómo está redactado. Estaba contemplada la opinión. Hubo muchas cosas que la autoridad quería pasar o que algunos queríamos que era importante, como esto de las salidas laterales de técnicos profesionales o asociados, que no salió en ese reglamento porque la comunidad lo rechazó. Entonces se tomó en cuenta en ese momento y no hubo algunas pequeñas marchas internas dentro de la comunidad muy descoloridas, y realmente se logró un reglamento con un consenso que antes había sido rechazado por la comunidad en la época de Villa. A ver, ese tipo de cosas desde tu punto de vista, Sergio, ¿podrían mejorar o no con la autonomía para el IPN? La mayoría de los institutos de educación superior en este país tienen autonomía, claro, salvo el IPN. ¿Por qué? Y si es necesario. Yo creo que la discusión de autonomía es algo que se ha pensado, es una gran solución para el Politécnico, pero no se han visto los costos que tendría. De hecho, habría que ubicar, en realidad la discusión de la autonomía en México se da en un momento en el que no tenías pues libertad de cátedra, esta idea de tener un gobierno interno que fuera respetado por autoridades externas era muy reducido, había incluso riesgos de violencia, y en este momento valdría la pena preguntarse si vivimos en un país en el cual la autonomía sería el único mecanismo a través del cual asegurarías que... Aunque hay que recordar que por ejemplo la UNAM la autonomía se la dieron en 29, en un momento súper convulso. Por supuesto, pero ya no, creo que ya no estamos en una situación, es decir, las justificaciones han ido cambiando. Ahora, asumiendo que la autonomía fuera un camino por explorar, sí, y que por lo menos diera mayor estabilidad, por ejemplo en este caso con la dirección o mayor legitimidad a quien dirigiera el Politécnico, también tiene muchos costos, y entre ellos hay problemas por supuesto de transparencia, hay captura de los organismos internos o las estructuras que se crean para tomar decisiones. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco la panacea. En todo caso, habría que pensar, por ejemplo, en otro tipo de medidas que le darían mayor autonomía. Una de ellas, por ejemplo, la presupuestaria. Si el Instituto Politécnico generara más recursos de manera directa, que tiene el personal y la capacidad para hacerlo, le daría mucho más autonomía que la que se le otorgaría por un mandato legal, por ejemplo. Es decir, habría que ser muy mesurados. Yo no creo que sea una solución para el Politécnico de manera inmediata si se pudiera resolver un problema de legitimidad de decisiones. Silvio, desde tu punto de vista, ¿es un asunto de autonomía o es un asunto presupuestal? ¿O cómo garantizar? Porque creo que aquí el meollo es transparencia y participación, ¿no? Claro. A ver, yo creo que hay otra cosa de fondo. El instituto tiene un problema, digamos, de un autoritarismo muy arcaico. Y eso es una forma realmente de pensar la gente. Y tenemos que entrarle a eso. Yo digo, no están dadas las condiciones para entrar a la cuestión de la autonomía. A mí no me va a garantizar, digamos, ese autoritarismo arcaico que tenemos con una autonomía, eso no lo va a salvar. ¿Se puede feudalizar, quieres decir, por ejemplo? Para mí el problema del instituto es un problema de proyecto. ¿Qué es lo que queremos en la institución? Los profesores, el personal de apoyo, sus egresados que tienen una función importante que aquí jugar,
y sus alumnos. O sea, ¿dónde llevar el instituto? Así es. Si sigo Exactamente. ¿Qué es el lo que argumento es, creen? ¿a dónde Así es. quieren llevar el Así es. instituto? Técnico, especializado, humanista, o sea, en fin, parte incluso de las demandas de los propios estudiantes. En ¿Cómo lo todos ves sus tú? ámbitos, serían todos sus ámbitos. Este asunto del autoritarismo tiene que ver con la formación. O sea, nosotros formamos a los alumnos con un rigor realmente muy fuerte. La cantidad de ciencias básicas y los contenidos y el rigor con los que trabajamos las clases le metemos una presión severa a los alumnos, digamos, y eso te forma a ser resistente, a ser disciplinado, pero también después cuando uno toma autoridad te da cierto rasgo autoritario. Entonces el autoritarismo no es un asunto de génesis del instituto, de nosotros mismos y de nuestra formación. Yo creo que hay que respetar a la comunidad en cuanto a esta decisión de que quiere una formación científica y tecnológica rigurosa. Bueno, es una expresión de la comunidad y me parece que ha adquirido un cierto consenso a lo largo de estos días. ¿Pero eso qué significa? Yo creo que habríamos que reflexionar sobre entonces cómo le hacemos para tener un ingreso más selectivo, un ingreso de alumnos que realmente puedan mantener éxito en este nivel. Y yo creo que debemos de pensar en que si esa va a ser nuestra visión y nuestra misión dentro de este país y eso nos va a identificar y nos va a hacer único, pues empezar a tener centros en cada estado, en cada zona de desarrollo con esta formación, que sería lo que nos diferenciaría de las autónomas de los estados y de otros institutos privados. Nosotros ofreceríamos esta formación en los estados. Y quizás la matrícula del Distrito Federal está demasiado sobrecargada. Habría que quizás transferir la matrícula, incluso incrementarla, pero yendo hacia los estados. Sergio, parece que entonces el problema que han puesto o han sacado a la calle los alumnos, sí tenía tela de dónde cortar, hay una crisis de modelo. De acuerdo. A dónde llevarlo, si es técnico, científico, excelencia, vinculación con la empresa, es un tema que tú has manejado. Sí. ¿Para dónde va esto? De hecho, siguiendo los comentarios, en la parte de autonomía sí. Si se piensa que la autonomía va a reducir autoritarismo, tenemos cualquier cantidad de ejemplos de universidades estatales autónomas que no lo logran. Sobre ese punto, que son muy autoritarias, sobre ese punto, yo creo que es muy pertinente esta oportunidad de discutir qué es lo que se espera para el Instituto Politécnico y a partir de ahí pensar en el tipo de reforma que se requiere. Ahora, esto nos llevaría también a que sean discusiones informadas. En estricto sentido, esta idea de una salida como técnico, el beneficiario va a ser el propio estudiante. Es decir, yo creo que hay un dejo de desinformación, como era también esta definición justo para la posibilidad de pues dejar más claro la manera en que el Instituto Politécnico se iba a vincular con otras universidades, con empresas para poder realizar vinculación. Lo que habría que rescatar es que sí es importante discutir hacia dónde, pero también es importante aclarar muy bien qué es lo que podría lograrse con el Politécnico. Hasta ahora, incluso viendo la respuesta a lo que el gobierno ofreció, el pliego petitorio. Sí, al pliego petitorio realmente es bastante preocupante porque empieza a observar ya cuestionamientos a la creación del Instituto Tecnológico, se habla ya de presupuesto como proporción del PIB, entonces se empieza lo que se veía como una discusión muy sana, interesante sobre el modelo del Politécnico está yéndose a un canal que probablemente no va a ser el más fructífero para el instituto. Se me está agotando el tiempo y cierro contigo, Silvio. Existe el riesgo, que es lo que percibo de lo que dice Sergio, de que si no se atina a afinar la dirección hacia donde se quiere llevar, el proyecto un poco pueda desbarrancar. Yo difiero un poquito de Reinaldo y coincido más con Sergio directamente. Mira, pero yo decía, es un problema de proyecto. ¿Qué es lo que queremos? Y si ese proyecto, y sobre todo tiene que ser de largo plazo, mediano y largo plazo. Y en función de lo que deseamos, que queremos para el instituto, podemos bajar y de ahí podemos definir qué vamos a reformar de la ley orgánica o inclusive nos vamos a la autonomía, pero primero tenemos que saber a dónde queremos ir. La segunda, el problema de la corrupción. Tenemos un problema de corrupción espantoso. En estos últimos 57 meses, nunca se ha visto en la historia algo en el instituto de este tamaño. Entonces, es algo que nos preocupa muchísimo, donde no ha funcionado el órgano interno de control, no ha funcionado supuestamente la Auditoría Superior de la Federación, y mucho menos, lógicamente, que la Secretaría de la Función Pública. Corrupción Entonces, y crisis de proyecto.
Me quedo con esas palabras, Silvio. Seguramente ustedes no van a estar totalmente en desacuerdo, pero me tengo que ir. Los invito a que podamos seguir discutiendo sobre este tema y les agradezco de antemano que hayan hecho el esfuerzo de venir este viernes tan complicado. Muchas gracias, Sergio Cárdenas, profesor investigador del CIDE. Muchas gracias, por supuesto, Reinaldo Rocha Chávez, del profesor investigador del Politécnico, y por supuesto Silvio Lira, fundador consejero del sindicato del IPN. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto que tenga un buen fin de semana y pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.